¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, en este caso sobre el curso de soporte técnico en computadoras. Vamos a ver el tema, el cual es la RAM. Vamos a empezar por el concepto, en este caso, ¿qué es una RAM? Una RAM es un elemento fundamental, es uno de los elementos más importantes que tiene una computadora o un ordenador. Y este se encarga de almacenar información, pero de almacenar información de forma temporal. Se dice que la RAM es una memoria volátil porque cuando pierde suministro electrónico mientras la computadora está encendida, es decir, cuando la computadora se apaga, la RAM pierde toda la información que tenía almacenada. Además, a diferencia de lo que es el disco duro, que lo vamos a ver más adelante, pero te lo voy diciendo, en el disco duro nosotros podemos almacenar grandes cantidades de información. Además que en el disco duro, cuando la computadora está apagada, no se borra la información. En cambio, la memoria RAM, cuando nosotros apagamos la computadora, sí pierde la información. La RAM sí pierde información y no tiene un almacenamiento tan grande como lo es el disco duro o unidades de almacenamiento sólido. Y aquí podemos ver lo que vendría a ser una RAM, en este caso una de lo que vendría a ser para una laptop, aquí en la parte de la derecha, que son más chiquitas por obvias razones, y en la parte de la izquierda tenemos una que es para una computadora de escritorio, ¿no? En este caso ambas tienen lo que vendría a ser un disipador, que es esta placa que puedes apreciar aquí. Esto es un disipador, en este caso este viene con luces RGB por estética, ¿bien? Y este disipador lo que hace es que ayuda a enfriar lo que es la memoria RAM. Hay otras memorias RAM que son un poco más antiguas que ya no vienen con este tipo de disipador, bien, o son menos potentes y tampoco necesitan este tipo de disipador. Pero en la mayoría de los casos ahora en estos tiempos se utilizan estos disipadores para que se puedan enfriar más fácil lo que son las memorias RAM. Luego tenemos lo que son las partes de la RAM. En este caso, debajo de lo que hay, que es este disipador, debajo de este disipador tenemos lo que vendría a ser esto de aquí, bien, que es ya en esencia ya la memoria RAM. Y tenemos sus partes. Tenemos lo que es un chip, acá un chip controlador, que es el chip SPD, que es este de aquí, el del centro. Luego tenemos los bancos de memoria, que son estos chips más grandes de aquí, que son prácticamente los más importantes, porque aquí es donde se va a almacenar la información. Se van a almacenar los datos, la información, que son enviados desde el procesador a la memoria RAM. Y después la memoria RAM vuelve a enviar estos datos al procesador, obviamente para que los procese, valga la redundancia. Pero estos son uno de las partes más elementales de la memoria RAM. Luego tenemos aquí en esta parte lo que vendría a ser una etiqueta que va a brindarnos información vital, ¿no? Información importante sobre la memoria RAM. Por ejemplo, la marca, la cantidad que tiene la memoria RAM, si es de 2, si es de 4, si es de 8, si es 16 GB, etcétera. La frecuencia, es decir, la velocidad que tiene la memoria RAM para trabajar, y otros datos. Luego tenemos aquí la placa de componentes, que vendría a ser toda la placa verde que tenemos aquí, y esta placa verde tiene aparte lo que son circuitos más pequeños, y aparte también se encarga de distribuir la información. Se encarga de distribuir la información. Luego tenemos lo que es el bus de conexión, que vendría a ser toda esta parte aquí que podemos ver en dorado. Todo esto de aquí que está en dorado vendría a ser el bus de conexión de la memoria RAM. Y si te fijas bien, tiene una pequeña abertura, una pequeña muesca que está aquí, que es importante para que nosotros podamos encajar, colocar, poner la memoria RAM a la placa madre.
gracias a esta muesca que está aquí. ¿Listo? Entonces estas serían las partes elementales de una memoria RAM. Tenemos sus características. En este caso las características de una RAM vendrían a ser la capacidad, que como te estaba diciendo, nosotros lo medimos en gigabytes. Pueden ser de 2 de lo que son ya más antiguos, 4, 8, 16, 32, 64 gigas podemos encontrar. Luego tenemos la frecuencia, que es la velocidad de la RAM, es decir, la velocidad en que trabaja la memoria RAM. Mientras esta frecuencia sea mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces significa que la memoria RAM va a trabajar más rápido y va a ser mejor para nosotros. Entonces esta frecuencia se mide en Hertz, más específico en megahertz, y tenemos por ejemplo en 2066 MHz, 2400, 2666 MHz y así, ¿no? Hasta tenemos más de 3000 MHz para que pueda trabajar más rápido lo que es la memoria RAM. Entonces, algo importante si nosotros queremos una memoria RAM que sea rápida, tenemos que fijarnos bastante en lo que es la frecuencia. Bien, si queremos una buena memoria tenemos que fijarnos en la frecuencia, pero no es lo único en lo que tenemos que fijarnos. ¿Okay? También que tenemos que fijarnos en la capacidad. Si la memoria RAM es de mayor capacidad, significa que va a poder nuestra computadora, vamos a poder abrir más programas, almacenar más información de más programas, y esto va a hacer que nuestra computadora, no sé cómo se le dice, no se cuelgue o no se laguee. ¿Bien? Entonces es importante la capacidad y la frecuencia, pero también hay otras cosas importantes, como por ejemplo el tiempo de acceso. Este tiempo de acceso es el tiempo en que se demora en llegar los datos a la RAM y se mide en nanosegundos. Entonces este es un tiempo que de cuánto es el que demora, ¿no? Desde el procesador, ¿bien? Desde el procesador, que puede ser un procesador Intel o un procesador AMD, cuánto se demora en llegar los datos a lo que vendría a ser la RAM, cuánto se demora. Entonces esa información también es importante para que nosotros podamos conseguir una memoria RAM que sea más rápida. Y luego tenemos las latencias de la memoria RAM. Estas latencias son varios parámetros que indican cuántos ciclos de reloj, es decir, la velocidad, el tiempo en que se demora, por así decirlo, ¿okay? El tiempo en que se demora, o el tiempo en que tarda la RAM, ¿okay? El tiempo en que tarda la RAM en procesar lo que son celdas de datos y enviarlos hacia la CPU. Estos parámetros suelen ser, ¿no?, unos 5 o 6, pero normalmente nosotros nos enfocamos en solamente 2. Pero para que veas, ¿qué quiere decir esto de columna o capaz celdas o filas de datos y después enviarlo a la CPU? Mira esto de aquí, esta imagen. Esta imagen que tú ves aquí, que son como unas celdas parecidas en Excel, que aquí lo llamamos tableros. Y tú sabes que en Excel nosotros tenemos lo que son columnas, que están representadas por letras, en este caso A, B, C, D, y pueden haber incluso más columnas, solamente que aquí estamos poniendo pocas. Esta imagen que tú ves aquí, estos tableros, estas celdas, estas columnas y estas filas, están en lo que vendría a ser la memoria RAM. ¿Okay? Entonces, estas celdas, estos tableros, nosotros los encontramos en la memoria RAM, de una forma más abstracta. Entonces, aquí es donde se guarda la información, donde se guardan los datos que son procesados después por lo que es el CPU. Entonces, en cada celda se guardan datos o información. Y ahora, ¿qué quiere decir las latencias que estábamos viendo anteriormente? Estas latencias son importantes porque nos van a indicar cuánto se demora, por ejemplo, la memoria RAM en acceder a un tablero. Bien, porque nosotros estamos viendo que hay varios tableros, ¿no? Acá tenemos un tablero verde, un tablero morado, rojo y negro. Entonces, ¿cuánto se demora en activar o en seleccionar un tablero? ¿Cuánto se demora en posicionarse en una columna? ¿O cuánto se demora en posicionarse en una fila? Entonces, tenemos esa información
que es importante también para que nosotros podamos elegir una buena memoria RAM, una RAM mucho más rápida. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos las siguientes latencias. Tenemos la latencia CAS, que indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una columna, ¿ok? Por eso es CAS de column. Entonces, si nosotros nos vamos a la imagen anterior, ¿cuánto se demora la memoria RAM en colocarse sobre una columna? Hay un tiempo específico para eso, ¿cuánto se demora? Entonces, esa es la latencia CAS. Luego tenemos la latencia RAS, que indica el tiempo que tarda la memoria en colocarse sobre una fila. Si nosotros regresamos, también tenemos acá una fila que están representadas por números, muy parecido a Excel, y cuánto se demora en seleccionar una fila, ya que para que pueda seleccionar una celda, necesitamos saber la fila y la columna para que haya la intersección. En este caso, por ejemplo, tenemos la columna A y la fila 1, entonces tenemos que se está seleccionando la celda A1. En este caso, eso sería el CAS y el RAS. RAS, R de row, que significa fila en inglés. Luego tenemos la latencia active, que indica el tiempo que tarda la memoria en activar un tablero. Si nosotros regresamos, cuando nosotros queremos buscar, cuando la memoria está buscando qué celda es, primero tiene que activar, tiene que seleccionar el tablero en donde está esa información. Puede ser en este tablero verde, o puede ser que la información esté en el tablero rojo. Entonces va a tener que activar primero el tablero rojo, y después buscar la columna y la fila para hallar el dato, la información que está buscando. Entonces ese sería active. Luego tenemos el precharge, que indica el tiempo que tarda la memoria en desactivar un tablero. Entonces, una vez que ya ha encontrado el dato, lo que es la memoria RAM, ya ha encontrado lo que está buscando, ya activó el tablero, posicionó la columna y posicionó la fila. Una vez que ya ha hecho eso, necesita desactivar el tablero. Entonces, desactiva el tablero porque ya no lo está usando, ya no está buscando nada ahí, lo va a buscar después, pero por el momento ya no, y lo desactiva. Entonces también ese es un tiempo, ¿okay? Eso es un tiempo determinado que realiza la memoria RAM. Entonces, todos estos tipos de latencias tienen un determinado tiempo. Si nosotros sabemos ese tiempo, podemos elegir una memoria más adecuada. Todo esto viene en las características de la RAM. Los tipos de latencia suelen venir un poco por ahí, un poco más difícil de encontrar capaz, los tipos de latencias en una RAM, pero sí puedes encontrarlo también. Lo que sí normalmente vas a encontrar siempre son la cantidad, la capacidad de la memoria, que está en gigas, la frecuencia, que está en megahertz, y la marca, ¿no? Eso es lo común, lo normalmente que encuentras, pero también puedes encontrar la latencia. Bien, si te fijas un poquito más, puedes encontrar la latencia. Bien, ahora tenemos aquí un concepto que ya se ha implementado desde varios años atrás, pero igual es bueno explicarlo también. Tenemos el single, el dual y el quad channel. Estas son tecnologías de las memorias RAM para trabajar con un mayor ancho de banda y de esta manera poder escribir o leer datos de la RAM más rápido. ¿Bien? Entonces tenemos el canal, por así decirlo, un canal simple, solo, ¿bien? Un canal dual y un 4 canales. Bien, esto es quad de 4. Entonces tenemos aquí un ejemplo en esta imagen y vemos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una computadora, hemos comprado una placa y 2 memorias RAM. ¿Bien? Entonces en el primer ejemplo de aquí, supongamos que tenemos 2 memorias RAM, pero que trabajan en un canal solo, ¿no? Un canal simple solo. Entonces, cuando nosotros coloquemos esas 2 memorias en nuestra placa, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente, como dice su mismo nombre, va a tener solo un canal, ¿sí? Va a tener solo un canal para que pueda transferir esa información de la memoria, ¿okay? De la memoria RAM al procesador y viceversa, ¿no? Del procesador a la memoria RAM. Entonces solamente va a haber un canal. Entonces, al tener 2 memorias RAM, esto va a ser un poco ineficiente, ya que
una va a querer mandar información, pero la otra también, y se van a tardar un poco más en enviar esta información. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un dual channel? ¿Bien? Un canal doble, por así decirlo. Entonces, vamos al ejemplo aquí de la parte inferior. Supongamos que tenemos una placa igual, ¿no? Hemos comprado una computadora con una placa que tiene la tecnología de dual channel, que es la que normalmente viene en estos días, y tenemos dos memorias que son del mismo tipo, de la misma marca, de la misma frecuencia, prácticamente dos memorias iguales que tienen esta misma tecnología que es el dual channel. Ya, ¿qué es lo que pasa si nosotros colocamos esas memorias RAM en la placa y hacemos que funcione, ¿no? Empezamos a trabajar. Lo que va a pasar es que al tener la tecnología dual channel, que estás apreciando aquí, van a tener dos canales. Ambas memorias van a tener dos canales, ¿bien? Para que puedan mandar información, puedan mandar los datos al procesador y viceversa. Bien, entonces, de esta forma, al tener dos canales, al tener la tecnología dual channel, la memoria va a trabajar de una forma más libre. ¿Bien? Va a poder enviar los datos más rápido que le está pidiendo el procesador, y también el procesador va a poder enviarle los datos más rápido a lo que vendría a ser la memoria. Bien, este doble canal trabaja en simultáneo, entonces pueden enviar aquí uno y en el otro. ¿Okay? Entonces, esta tecnología es muy importante porque permite trabajar con la computadora de una manera mucho más rápida. Y el quad channel es prácticamente lo mismo, bien, es la misma idea, solo que en vez de dos canales tenemos cuatro canales, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4 canales. Y para eso, para aprovecharlo al máximo, necesitaríamos 4 memorias RAM. Y en este caso, que sean de la misma marca, del mismo modelo, prácticamente tienen que ser idénticas para que funcione el quad channel, bien, funcione de una buena manera. Entonces, esta es la tecnología single, dual y quad channel que tienen las placas madres y las tarjetas, bueno, en este caso la memoria RAM. Bien, en este caso tenemos aquí una placa que admite lo que es el dual channel. Lo podemos verificar rápidamente por, bueno, en este caso el quad channel, ¿no? Lo que es rápidamente por sus colores que están aquí. Cada color significa que necesitas colocar una memoria RAM en su color adecuado. Por ejemplo, si tú tienes dos memorias RAM, vas a tener que colocarlo bien en el rojo, bien, una en el rojo y otra también en el rojo, o bien en el negro y otra también en el negro. Ahora, ¿cómo saber en cuál vas a tener que colocarlo? ¿Cuál es el primordial, por así decirlo? Bien, eso te lo va a decir la placa madre. Bien, te lo va a decir en el manual que viene con toda placa madre, o bien te va a decir en la misma placa, bien, en el PVC aquí, en lo que es la placa, te va a decir cuál es el primordial. Bien, te va a decir normalmente con first, de primero, entonces tienes que colocarlo ahí. Pero yo te recomiendo que siempre leas el manual cuando compres una placa, ya sea para ti, para un cliente, para un amigo, le estés comprando una placa y vas a colocar lo que es el dual channel. Entonces léete el manual para que en el manual te va a decir que tienes que colocarlo en tal color, ¿no? Si has comprado dos memorias, tienes que colocarlo en tal color primero. Ahora, si has comprado solamente 4 memorias, bueno, las colocas todas en cualquier posición, ¿no? Porque va a completar todos los bancos de memoria y ahí sí no habría problema. Lo que sí tienen que ser, de preferencia, memorias que sean del mismo modelo. Bien, misma marca, mismo modelo, es decir, memorias idénticas, para que no haya incompatibilidad y puedas aprovechar al máximo lo que es esta tecnología. Entonces aquí tenemos en este caso de color, ¿no? Pero hay algunas placas que no te vienen con color diferenciado. Entonces, ¿cómo es ahí? Ahí sí tienes que leer sí o sí, bien, con más razón lo que es el manual, o bien ver lo que es la placa, porque en la placa algunas veces viene, bueno, siempre vienen con lo que son letras que te están guiando qué parte es, ¿no? Cada elemento de la placa. Entonces aquí hay un video que te dice, por ejemplo, lo que es en este caso, yo lo voy a reproducir. Y aquí tenemos, en este caso, mientras va cargando, en este video muestra cómo se instala. Ahora, acá en este es una placa diferente, o que es otra placa,
y nosotros vemos que tiene 4 bancos de memoria, pero no está diferenciado por un color como en la anterior imagen. En este caso, en esta placa nos indica, bien, nos indica aquí, en este caso DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1 y DIMM B2, donde tenemos que colocar. Entonces el DIMM A1 vendría a ser toda esta primera ranura que está aquí, que estoy señalando aquí con mi mouse. El DIMM A2 vendría a ser todo esto que viene aquí, ¿no? Toda esta parte. Y así, ¿no? El DIMM B1 y el DIMM B2. Entonces aquí nos está indicando cómo tenemos que colocarlo. Tenemos que colocarlo, nos dice first, primero, ¿no? Porque eso es en inglés. First es primero. Tenemos que colocarlo en el DIMM A2, es decir, aquí, bien. Y en el DIMM B2, es decir, en el último. Entonces es intercalado, ¿no? Es aquí y después tendría que ser aquí. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar al máximo la tecnología del Dual Channel. Bien, si lo colocas tú, capaz en este caso de diferente forma, por ejemplo 2 acá en el medio, no lo vas a estar aprovechando. Entonces es importante que leas lo que es la placa madre. Si no te viene aquí, ¿ok? Lo que es en la placa madre, léete el manual. Y capaz me estarás preguntando, y si no tengo el manual, o capaz esta persona me pide repotenciar su computadora y su manual ya lo tiró. Bueno, puedes buscar el modelo de la placa madre en internet. Puedes buscar el manual en internet y ahí verificar cuál vendría a ser los canales primarios, ¿no? Para que puedas conectarlos, las memorias RAM, y puedas utilizar lo que es el Dual Channel o el Quad Channel. Bien. En este caso, acá se está señalando, ¿no? Se señala que está utilizando lo que vendría a ser acá el first. Bien. Y luego, cómo se realiza lo que es la instalación, en este caso, de lo que es la memoria RAM. Bien, entonces solamente es abrir lo que son los bancos. Bien, en los laterales tienen unas, por así decirlo, unas casillas para que lo puedas abrir y lo puedas colocar. Es muy importante abrir estas muescas, bien, estas casillas, y después colocar de forma correcta la muesca, que ahí lo puedes apreciar, la muesca de la memoria RAM con la muesca que tiene el socket. Si tú te das cuenta, ahí contraluz, entonces vemos que ahí tiene lo que vendría a ser unas aberturas, ¿no? Unas pequeñas elevaciones, lo que son los bancos de la memoria RAM, y esas elevaciones que tienen que encajar, ¿ok? Tiene que encajar con nuestra memoria RAM que vamos a utilizar. Si hacemos la comparativa, ahí están alineados, ¿no? Entonces ahí se tendría que colocar. Es muy importante que hagas esto. ¿Para qué? Para que puedas evitar posibles inconvenientes, ¿no? Capaz puedas romperlo. En este caso, si tú lo colocas de esa forma, ok, como se está apreciando ahí en la imagen, si tú lo colocas ahí puedes romper lo que es la memoria RAM. Entonces es muy importante colocar bien, ok, colocar bien lo que es la memoria RAM. En este caso es una memoria RAM de DDR4. Hay de diferentes tipos: DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5. En la actualidad se está utilizando más lo que es el DDR4. Bien, el DDR3 ya es más obsoleto, ya no lo solemos ver en lo que vendría a ser las computadoras. Lo que se utiliza más es el DDR4. Y de esta forma puedes colocar lo que son las memorias RAM, solamente haciendo presión. Bien, haces presión al colocar, abres la muesca, abres lo que son las casillas, colocas bien posicionada la RAM, haces presión y automáticamente las casillas suben, ¿no? Y se ajustan solitos. Y ya has colocado las memorias RAM. Bien, entonces eso sería básicamente el tema de lo que son las memorias RAM. Espero te haya gustado y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Hasta luego.